Hola a todos y bienvenidos al programa 22 de FUTFEM en un clic, otro programa más en este formato de videollamada y otro programa más donde presentamos a un nuevo invitado. Pero antes de nada quiero preguntaros qué tal estáis, chicos. 22 programas ya, ¿eh? Se dice prontísimo. Pablo, y la cuarentena nos ha parado. Se te ve muy fresco, Pablo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Me alegro, hombre. Silvia por aquí. Chicos. ¿Te tenemos bien? Perfecto, pues hoy, como podéis ver, volvemos a salir del césped, nos adentramos en la zona de prensa. Hoy estamos nada más y nada menos que con David Menayo, periodista de fútbol femenino en Marca y escritor. ¿Qué tal, David? Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Una presentación demasiado escueta, Pablo, ¿eh? Yo creo va a tener que ir mejorando para este gran... Vamos a dejar que el resto nos lo cuente él ahora en la entrevista. También. Bien visto. Eso es. Pero lo primero, vamos a empezar con un poco de actualidad, ¿no? Que es siempre lo que llama. Y esta semana se ha conocido la denuncia por parte de 10 de las 17 jugadoras implicadas en los derechos de formación, esa denuncia que se llevó a la Audiencia Nacional de la mano de Futbolistas Son. ¿Qué consecuencias puede tener esta denuncia en la Primera Iberdrola? Bueno, a corto plazo que muchos de los fichajes están parados, ¿no? El mercado del fichaje se ha activado solo a medias y muchas de las jugadoras están esperando que se desactive esas cláusulas para poder formalizar el fichaje. Si no son fichajes nacionales, se tendrán que ir al extranjero, algo que complica un poco la carrera de ciertas futbolistas. Y luego también la modificación del convenio. Yo creo que ese artículo 20 que lleva dando de qué hablar desde el minuto 1, pues se va a tener que solucionar de alguna forma porque al ser tan subjetivo la interpretación del mismo, pues los clubes se han agarrado a meter cláusulas que es una barbaridad de dinero y las jugadoras pues al final han firmado algo a través de los sindicatos que no sabían que iban a tener tantas consecuencias. Pues dependiendo de lo que quieran ceder los clubes, que al final son los que tienen puestas esas cláusulas, la audiencia, si la justicia ya sabemos cómo suele ser, que suele ser lenta, así que no confío mucho en la rapidez de esta solución. Claro. Y luego, por otra parte, también está el Ministerio de Trabajo, que todavía no ha aprobado en el BOE ese convenio y, por tanto, la cláusula éticamente está vigente, pero legalmente no. Así que es un poco lío jurídico. Claro. Y yo espero que los clubes se sienten a negociar y que evidentemente no van a alcanzar esas cifras, pero con otras cifras puedan manejar los fichajes de esas jugadoras. Lo hemos hablado con Eli del Estal, con Chantal Reyes y con más gente que al fin y al cabo, bueno, estamos en esta temporada extraña en la que, bueno, vivimos ese convenio al final, pero tiene este tipo de lagunas que bueno, esperemos que se resuelvan pronto, sobre todo por el bien del fútbol femenino. No obstante, ya hemos visto que el mercado se ha empezado a mover y sobre todo destacan revoluciones de equipos como Valencia, Español o Levante. ¿Cómo se analiza esas desbandadas de jugadoras en equipos como quizá el Valencia o el Español? Bueno, se entienda más, ¿no? Pero el Levante, ¿crees que deberían haber hecho un sobreesfuerzo por atar a una u otra jugadora o es algo esperable? Sí, como dices, creo que Español y Levante, viendo la temporada que habían hecho y que si no es por un milagro se van al pozo de la segunda, sí, era lógico que movieran mucha plantilla para poder confeccionar proyectos nuevos. Quizás el Levante, ¿no?, que tampoco se ha quedado tan lejos de esa segunda plaza de los puestos europeos, llama más la atención, pero es verdad que era una plantilla un poco envejecida, con jugadoras de las que se van, por ejemplo, Guti, que es joven pero se quería ir, Sonia Bermúdez, Marta Corredera, son jugadoras que estaban en sus últimos años de carrera o que no tenían ese proyecto en el Levante. Y luego, por otra parte, sí que creo que se debe hacer un sobreesfuerzo para retener pues a la Seba Navarro, Navalle, que todavía no sabemos qué será de ella, pero seguramente se vayan. Pero es que al final el Levante va a competir consigo mismo y con los grandes, ¿no? Ya no solo de España, sino de Europa. Es que a la puerta de esas jugadoras están llamando los mejores clubes de Europa. Entonces, al final, es difícil competir, es un escalón menos el que le toca subir al Levante y, evidentemente, tendrá que rehacer otro proyecto. Yo creo que ha fichado o ha renovado al mejor fichaje posible, que es María Pri, o retenido, porque tenía 2 años de contrato. Y creo que a partir de ahí pues van a poder hacer un proyecto chulo,
jugadoras que este año creo que han tardado, pero han encajado bien y que seguramente con lo que venga pues va a tener muy buena pinta. ¿Tú dirías que María Pri ha sido esa pieza fundamental en el buen hacer de Levante esta temporada? Yo es que soy muy de María Pri, me gusta mucho su fútbol, es un fútbol alegre, es un fútbol que además ella lo sabe explicar muy bien y que creo que sabe confeccionar muy buenos grupos, al margen de lo futbolístico, grupos humanos, que yo creo que eso es importantísimo en cualquier vestuario, en cualquier deporte de equipo, y al final creo que todo lo que esté en mano de María es mejorable, eso está claro, y al final ella era también su primer año, aterrizaje de toda una vida en Sevilla, pues, aterrizar en Valencia, y creo que a partir del segundo pues vamos a anotar aún más su cuadernillo, su hoja de ruta, y yo estoy seguro de que el Levante no se lo hará al resto, pero será candidato a estar ahí arriba, seguro. Pues vaya año. ¿Crees que con la salida la posible salida de jugadoras top de la liga fuera de nuestras fronteras va a afectar al nivel de la competición? ¿Crees que vamos a bajar un escalón? ¿Se va a mantener con la llegada de nuevos nombres que aún no conocemos? Yo creo que se va más o menos a mantener, pero es verdad que primero creo que esa desbandada no va a ser tal, que igual se va alguna jugadora, pero al final otras muchas llegarán a acuerdos entre clubes para poder retenerlas aquí en la primera Iberdrola. Y luego que creo que vamos a ver, mal me temo, una crisis generalizada del fútbol femenino a nivel internacional. Yeah. Creo que la crisis del COVID va a pasar factura. Es una pena porque estaba justo no despegando, pero sí cogiendo mucho impulso, sobre todo después del Mundial de Francia. Y creo que tenemos una buena competición que hay que cuidar. Este año mucho más que nunca, ya no solo por jugadoras, sino por los clubes, por los sitios donde juegan, por las condiciones en las que se ha logrado llegar. Y todo eso hay que mejorarlo. Ojalá veamos una temporada en la que no solo se mejora eso, sino que vemos todos los partidos por televisión. Hay mucha más cobertura, hay mucho más acceso a la información y que vayamos mejorando por todos los lados. Económicamente aparte, eso está claro, pero yo creo que vamos a tener a buenas jugadoras y van a llegar buenas jugadoras también. Sí, quizás si salen también a ligas europeas, pues también es un potencial para luego esa selección española que está llamada, ¿no?, pues a hacer grandes cosas en los próximos años también. Sí, yo creo que la selección va a seguir siendo la columna vertebral del Fútbol Club Barcelona. Está llevando entre 7 y 10 jugadoras a cada convocatoria y lo va a seguir llevando. Y luego, evidentemente, cuanto más nivel tengan los clubes de las futbolistas que representan a España, mejor van a ser su día a día y su nivel. Digo, tenemos el ejemplo de nuestra capitana, está jugando en Francia en el PSG y creo que desde aquí era una gran futbolista, pero desde que se fue al PSG pues ha crecido muchísimo, ¿no? Porque ahí el nivel de exigencia es muy, muy alto. Y si te vas fuera y te vas a un gran club y compites en una gran liga, pues al final creo que sí que beneficiará, digo. Si te vas a jugar a un Manchester City, a un Chelsea, pues a un Lyon, a un PSG, a un Wolfsburgo, a un Bayern de Múnich. Si estamos hablando de esos nombres, sí. Sí, por eso, al final hay muchos escalones y hay muchas formas de crecer y muchas veces no se crece donde uno puede o donde uno quiere, sino donde a uno le dejan, ¿no? Y donde le lleva el destino. Ojalá el destino para esas futbolistas siga siendo España y la podamos ir disfrutando cada fin de semana. Ojalá. Y siempre en esta época de fichajes afloran mucho los rumores y aquí sobre todo sobre los movimientos de las jugadoras y los periodistas sobre todo tenéis un gran papel en las redes sociales. Nosotros queremos saber cómo trabaja el periodista, sobre todo con estas filtraciones y estas primicias. Bueno, yo creo que eso es como todo. Creo que cada uno sabe gestionar de una forma u otra la información que tiene y que puede dar. Muchas veces estamos atados de pies y manos, conocemos información que no podemos dar, otra no la tienes atada al 100% y la sueltas, y otras te mienten directamente. O sea, al final aquí en el círculo del fútbol femenino antes era mucho más fácil, pero ahora en eso cada vez también se asemeja más al masculino, ¿no? Hay intereses de representantes, intereses de clubes, intereses de jugadoras. Yo puedo hablar en mi caso. Yo en mi caso odio esta época de rumores y de fichajes. A mí me gusta terminar la temporada y empezar la misma. Yo lo haría así, como si fuera el PC Fútbol, darle a la siguiente temporada y poder jugar. Al replay, ¿no? Pero es verdad que al final pues te van llamando, ¿no? Todo el mundo que lleva mucho tiempo aquí pues tienes contactos con representantes, que ya son agencias, con clubes, vas preguntando y pues una vez no es que aciertes o no aciertes, digo, por ejemplo, en mi caso,
sino que a veces pues hay negociaciones muy avanzadas, tú das por hecho un fichaje y a última hora se rompe por lo que sea, o como ahora estamos viendo las circunstancias del mercado, ¿no? Jugadoras que tienen atado precontratos a falta de pues, pasar los últimos reconocimientos médicos, como no han podido viajar, y igual a última hora por X o por A se rompe ese precontrato porque es lícito. O sea que al final es un mercado, es un verano también complejo para eso, pero es verdad que al final creo que también es la salsa del fútbol, ¿no? Igual sí, que hablar de la polémica, hablar de, pues de esos fichajes, siempre con educación, siempre con respeto, siempre respetando a las jugadoras, a los clubes y a los propios periodistas, que muchas veces parece que nos inventamos las noticias o que queremos dar. Hay de todo, ¿eh? Yo al final no voy a salvar o pongo la mano al fuego por nadie, pero creo que también hay que respetar un poquito la profesión y pensar en positivo y pensar que todo el mundo lo hace con buena intención. Totalmente. Sobre todo hablando desde la experiencia, porque llevas 13 años en la profesión, ¿me equivoco? ¿Es un dato exacto cercano a...? 13 en marca, un poquito más en la profesión, pero 13 en marca, sí. ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, yo empecé en la radio, yo empecé en la cadena COPE, haciendo las prácticas allí, todavía estaba en la carrera y estaba en tercero de carrera, todavía se hacían 5 años y a partir de ahí no dejé de currar. Luego estuve en una web también de deportes y luego ya me ficharon en marca. Así que siempre he estado ligado al periodismo deportivo, siempre he estado haciendo todo tipo de información. Me gusta mucho el polideportivo, es decir, todo lo que no es fútbol, y luego además el fútbol femenino. Así que soy un compendio un poco de todo. Y luego he hecho radio, he hecho tele, he hecho web, he hecho prensa. Y ahora, pues eso, también redes sociales. Esta nueva forma de reinventarse que a mí me gusta mucho, porque al final creo que es otra forma de hacer periodismo, y también os doy la enhorabuena porque creo que es una iniciativa muy chula de poder estar todos interconectados, no solo los protagonistas y los deportistas, sino también entre compañeros. Muchas gracias. Sin duda. Por esa gracias. Y bueno, a ver, también el placer es nuestro de contar con uno de los pioneros dentro del mundo del fútbol femenino. Fuiste uno de los primeros periodistas que llamó a la puerta, y eso pues te sitúa en un escalón en el que ya eres conocido por todo el trabajo que has hecho durante estos últimos años. Y quería preguntarte si crees que el público te considera como un periodista de referencia por toda esa trayectoria, dentro de lo que es el mundo del fútbol femenino, sobre todo. Bueno, yo creo que al final esa trayectoria lo que te hace es ser un poco más viejo, ¿no?, que los que están empezando, pero más creo que también eso suele... El reconocimiento quizás te lo ganas más con el trabajo que con los años, ¿no? Creo que hay gente que lleva trabajando muchos años y su trabajo no es reconocido porque o no destaca o es básico o es malo, y luego gente que lleva poco tiempo y su trabajo es destacado, ¿no? Yo conozco a grandes periodistas y amigos que llevan poco en el fútbol femenino y son periodistas como la copa de un pino, ¿no? Y que al final me gustaría tenerlo siempre en mi equipo. Y luego, pues eso, hay gente que lleva más tiempo y que por unas cosas o por otras, pues te tienes que ir reciclando. Yo creo que al final estamos en una profesión que te tienes que reciclar casi diariamente, ¿no? Y seguir enganchados, seguir renovando fuentes, seguir teniendo contacto. Yo siempre me he considerado más que un buen periodista, un buen trabajador. A mí me gusta mucho trabajar y como tal, pues no dejo de hacerlo, ¿no? Y al final con mis principios, con mi verdad, con mi forma de hacerlo, y a alguno le gustará más y a otro menos. Yo creo que lo del reconocimiento, pues evidentemente no me siento mal considerado, pero creo que al final eso te lo ganas por el trabajo y no por los años. Eso lo que pinta es en el carnet de identidad o numeritos más. El oficio de periodista, al fin y al cabo, no tiene guía tampoco, ¿no? Para trabajar, te tienes que ir adaptando con la evolución de esta sociedad, claro. Bueno, y sobre todo, tío, al final puedes tener la guía que quieras o el manual de instrucciones, que te viene un coronavirus y te da la vuelta a todo, ¿no? Creo que Total. Es el claro ejemplo de que no hay empresa que triunfe si no sabe reciclarse, no hay profesión que triunfe si no sabe reciclarse, y al final, pues todos hemos tenido que trabajar con cosas que hace 5 meses ni preveíamos, ¿no? De no acudir a un campo del fútbol, de hasta los propios clubes, ¿no? Hay los que se han adaptado y hemos podido hablar con jugadoras en videoconferencia, por otras por teléfono, otros que han cerrado su información a cal y canto. Pues al final cada empresa tiene que reciclarse, y nosotros pues así lo consideramos, ¿no? Creo que al final, después de esta crisis, también habrá una nueva normalidad y habrá un nuevo periodismo, yo estoy seguro.
Totalmente. Y además, bueno, nosotros ya conocemos más o menos el día a día de las jugadoras de fútbol, pero no tanto el día a día de un periodista. Más o menos, ¿cómo es? Bueno, no sé si irás todos los días a la redacción, pero explícanos un poco esos entresijos del periodismo. Bueno, en la antigua normalidad también, porque ahora... Claro, antigua normalidad, sí. Ahora complicado. Sí, ahora ha cambiado un poco el panorama, pero bueno, espero que dentro de poco podamos volver a pisar la redacción, que significa un poco que hemos dado un paso más contra el bicho, ¿no? Pero al final, bueno, nuestro día a día es un poco así. Solemos currar 5 días a la semana, pero como digo yo, el periodista nunca descansa y hasta en tu día libre estás enganchado porque siempre te están llamando o estás llamando o falta que quieras librar un día, tener planes para que ocurra algo gordo y tengas que poner una hora a trabajar. Pero bueno, al final básicamente es eso. Yo afortunadamente hago fútbol femenino, pero no el 100% de mi trabajo es fútbol femenino. Antes estaba en la sección de polideportivo, ahora ayudo más en la zona de la web haciendo fútbol o lo que me echen y también fútbol femenino. Entonces al final pues combinas un poco las noticias que van surgiendo en el día a día con los reportajes que quieres hacer, con ese calendario. Yo siempre soy muy ordenado y tengo un calendario de todo lo que acontece cada día o intento organizarme, porque si no entre eso y mi vida familiar, pues sería un desastre en mi cabeza y a partir de ahí pues ir operando, ¿no? Saber que la semana que viene pues toca hablar con no sé quién o que a las 5 queda con no sé cuánto y al final te van saliendo cosas que tú tienes en tu rutina, tienes más o menos fijadas y luego pues otras que van surgiendo en el día, ¿no? Pero bueno, no es un trabajo tampoco de oficina que puedas hacer 7 horas, es un trabajo de poder ir más o menos adecuando el trabajo a la exigencia del día a día, pero no dejar de currar. Yo siempre digo lo mismo, que uno se acuesta y la gente que trabaja, no sé, de dependiente en una tienda o de banquero o de otro tipo, o de piloto, pues llega al hotel o a su casa y duerme y hasta el día siguiente. El periodista está dando vueltas a la cabeza a ver qué publica mañana, a ver qué va a publicar la competencia, a ver cómo le doy una vuelta a esto, a ver cómo consigo contrastar esta información. Estamos siempre pensando, eres una cabeza que se cansa mucho. Total. Y después 24 horas. Pablo. No, digo. Sigue, continúa. No, yo iba a seguir más o menos por esa línea que después de estar, como hemos dicho, 13 años en Marca, ¿qué peso podrías decir que tienes ahora mismo en el periódico? Bueno, Marca es una redacción bastante veterana, ¿eh? Hay gente que lleva pues, 25, 30 años. Luego es verdad que yo pertenezco a una quinta en la que creció mucho la web y creció mucho el periódico y se fichó a una nueva hornada. Y después de mi generación han fichado, pero muy poquito. No se ha reciclado como lo que yo creo que debería haberse reciclado. La crisis también económica del 2008 hizo mucho daño. Luego pues han ido encadenando pérdidas. En el caso de mi empresa, pues ha pasado por varias manos en lo que a dueños se refiere. Y al final, pues ahora vamos a tener también que lidiar con el COVID, ¿no? Yo creo que en mi empresa sí estoy reconocido, sí estoy valorado. Es verdad que creo que también pues con mi trabajo me lo he luchado cada día, pero al final yo siempre digo que nunca sabes dónde te va a llevar el destino. Yo creo que el periodista de 40 años en un medio de comunicación se ha acabado. Creo que es muy raro que una persona esté mucho tiempo, incluso creo que es malo que esté anclado mucho tiempo en una redacción. A un medio. Y yo soy una persona muy activa, que se ilusiona y pues mira, ahora tengo mucha ilusión por estar en Marca y por seguir fomentando el fútbol femenino, pero no sabemos qué va a ocurrir de aquí a un tiempo. Totalmente. Entonces, la frase que tienes en la biografía de Twitter te define a la perfección, ¿no? Solo en el destino está marcado mi futuro. ¿Es tu lema? Creo que es... No, soy más de la vida, es cuestión de prioridades y al final es un poco va unido. Creo que mi lema de vida es ese, creo que las prioridades las marca uno. Mi prioridad a día de hoy, pues evidentemente es mi familia y mi profesión, que en este caso es Marca, pero si algo falla en mi relación con Marca, pues te tiraré por otro lado y me iré a trabajar a otro sitio. O sea, creo que al final, yo me refiero, estoy muy a gusto, pero que el día de mañana nunca sabes qué va a pasar, si te van a hacer una oferta, si te va a pillar un ERE, si va a venir otro coronavirus y vamos a estar todos en la calle trabajando. Esperemos que no. No sabemos. Esperemos que no por la salud de todo el mundo. ¿No? Tema libro también, como el que tengo yo por aquí, que Antonio te preguntará ahora Totalmente. un poco más. Justo iba a sacar la conversación por ahí. Me decía antes que has pasado por tele, por radio, por prensa, pero también has publicado
dos libros, ¿no? Uno, Vero Boquete, La princesa del deporte rey, que no sé, es ese Yo que creo que tiene, este ¿no? lo tengo ya pues desde el primer año de... Aquí nuestra compañera Silvia igual le da vergüenza contártelo, pero dice, cuando dijimos que íbamos a hablar contigo, se ilusionó porque dice que te seguía desde su inicio. Claro, Mira, me alegro. pues eso, lo que estábamos diciendo, hace 13 años, ¿no? El fútbol femenino todavía no había entrado Iberdrola. Yo me acuerdo que el Atlético de Madrid jugaba en un campo de la Ciudad Deportiva que apenas cabían 500 espectadores. Entonces, claro, yo, por ejemplo, pues eso, una niña de 12, 13 años que puede leer acerca de sus referentes y demás, pues es bonito, ¿no? Que luego, pues en unos años, que tú quieras ser periodista y que también puedas relacionarte con esos referentes que tenías en el mundillo. Qué bonito. Eso Bueno, lo tengo aquí de recuerdo. hablando de los libros, ¿cómo te llega a ti esta oportunidad? ¿Cómo llega a tu correo electrónico esa oferta y decides lanzarte a publicar un libro? Bueno, al final el pesado fui yo, que tuve que llamar a la puerta de muchas editoriales. Pero yo siempre digo que no me considero escritor, yo me considero periodista y he hecho alguna incursión, algún cameo en el mundo de la escritura, ¿no? Y siempre tenía esa cosilla de querer escribir un libro y yo soy muy de contar historias y al final pues Vero era una persona que conocí evidentemente a través del periodismo, que me gustó su historia, que creía que había cosas que contar y por qué no que hacerla un poquito más extensa de lo que somos hacer en el periódico y escribir un libro. Yo me acuerdo que se lo propuse a ella primero, antes que hablar con nadie. Fue un entrenamiento en Las Rozas, pues, como dice Silvia, por aquel entonces nadie seguía el fútbol femenino hasta el punto de que estábamos dos en el entrenamiento de la selección. Y fue después del bueno, como la conocía, pues nos saludamos, estamos aquí, le dije, te tengo que contar una cosa, que he pensado en escribir un libro. Ah, ¿de qué? No, un libro sobre ti. ¿Tú estás loco? Me dijo. No, estoy loco. Y me dijo, bueno, pues si tú sabes a quién llamar, pues evidentemente no sabía a quién llamar, ¿no? Escribía un montón de editoriales, unas me dieron largas, otras pues ni me contestaron, otras me dijeron que estaban los proyectos cerrados y en la que lo publicamos en Cidonia. Les gustó mucho la idea, les gustó mucho el proyecto, no me pusieron trabas desde el inicio, incluso ellos que no eran de temática deportiva, era el primer libro que iban a editar de temática deportiva. Lo hicimos, salió muy bien. Qué bonito, y muy contentos, esperando a que haya segunda parte algún día, cuando, como dice Silvia, igual nos adelantamos a lo que debía haber sido, ¿no? De escribir un libro cuando ya fuera casi una leyenda, que ya lo es, pero es que desde ese libro, de que termina ese libro hasta ahora, han pasado muchísimas cosas que da para otro libro, así que cuando llegue a los banquillos. Lo habrá en el futuro. ¿Tienes pensado otra incursión? Además de estas dos que llevas ya, como dices. Sí, que se pueda contar, ¿no? Pero sí hay algún proyecto todavía. Estaremos atentos. Hay proyectos en mente, Qué bien, qué bien. Por lo menos algo es algo. María, vamos con la... Seréis los primeros. Cuando se pueda, seréis los primeros. Bueno, pues mira. Encantados nosotros. Y ya con la última pregunta, desde tu perspectiva ya de periodista consolidado con los años, ¿tú crees que ha crecido el periodismo deportivo, en plan el fútbol femenino, durante estos últimos 2-3 años? Yo creo que sí, que ha crecido, pero que debería crecer mucho más. Creo que al final una de las cosas que más yo he demandado este tiempo, es la especialización del periodista de fútbol femenino. Creo que todo el mundo entiende de fútbol, que hay especialistas en motor, que hay especialistas en rugby, pero en fútbol femenino yo lo he echado en falta durante mucho tiempo. Es verdad que ahora cada vez hay más periodistas formados y periodistas que le guste, y al final eso se transmite cuando uno escribe o cuando uno lo cuenta. Pero yo recuerdo cuando empezó el boom del fútbol femenino, que no es culpa de los medios ni de los propios periodistas, pero le tocaba narrar a cualquiera, le tocaba escribir a cualquiera, Imposible. le tocaba hacer un reportaje a cualquiera, y al final el que se ve perjudicado es la jugadora o el club o el reportaje que está haciendo o el propio periodista, ¿no? Porque está muy pez en lo que está escribiendo. Gracias a Dios creo que esa demanda cada vez está mejor cubierta y falta un poquito que los medios apuesten más por el periodista especializado en fútbol femenino, porque es una información que cada vez se demanda más. Yo creo que es una sección que está en auge y que va a seguir en auge, porque al final lo bueno que tenemos en España es que es fútbol y el fútbol le gusta a todo el mundo, y el que se acerca al fútbol masculino, pues si se acerca al fútbol femenino son características diferentes, pero seguro que le va a gustar. ¿Crees que es cuestión de tiempo entonces que ese auge quizás se convierta en algo más, en un auge más material, por así decirlo, que se pueda tocar?
Sí, creo que es cuestión de tiempo y de profesionalidad y de hacer las cosas bien. Creo que evidentemente para hacer crecer el fútbol femenino tiene que crecer, que no vale solo con darle visibilidad, que al final es muchas veces de lo que se estaba demandando, sino que el producto tiene que ser mejor. Creo que en eso estaban haciendo las cosas bien, y digo se estaban porque ahora con este parón, pues a ver cómo y quién toma las riendas, si esa lucha también Federación-Liga pues llega a buen cauce y no sigan perjudicadas las futbolistas, y podemos seguir viendo los partidos de fútbol, podemos escribir sobre ellos, Ojalá. podemos acceder a las jugadoras y pues al final cubrirlo igual que se cubre cualquier otro deporte o el propio fútbol masculino o cualquier otro club. Totalmente. Sí, esperamos que así sea. Y aunque estaríamos media hora más hablando sobre fútbol femenino, periodismo, vamos a pasar a algo diferente, a un apartado nuevo en nuestro caso, y vamos a conocer, después de 15 años viendo fútbol femenino, has visto infinidad de caras y queremos saber esas 11 jugadoras que más te han marcado. Dejamos a tu gusto la formación, la que más te guste, y pues vamos a ir por parcelas, empezando portería, defensa, hasta llegar a la delantera y Espérate, todo tuyo. Te damos debemos el destacar protagonismo. que hablamos de nacionalidad. Primera y Urrola. No, de nacionalidad. Hablamos de un 11 Español. histórico de la selección, por así Español, decirlo, ¿no? Para homogeneizar nuestras opiniones. Vale, pues como dice mi compañero Pablo, te dejamos escoger formación. Tienen que empezar por el portero, eso sí. Tienes que decir uno no sé qué, que si no nuestra compañera Silvia se enfada y se va de la habitación. Pues un 1-4-4-2 clásico. Vale. Voy a decir que diré nombres que no he llegado a ver, o por lo menos en su auge, porque creo que también es de recibo, pero y algunos me dejaré y me tirarán de las orejas. Pero bueno, así a bote pronto. Siempre pasa. No te preocupes porque siempre pasa. No pasa nada. Ponemos un disclaimer. Pondría a Sandra Paños en portería. Vale. Creo que es una futbolista que todavía tiene mucho recorrido, pero creo que en cuestión de seguridad, juego con los pies y reflejos es la más completa que ha tenido la selección hasta el día de hoy, o que yo haya visto. Por la banda derecha voy a poner a Iraya, la jugadora del Athletic, capitana del Athletic. Creo que no estuvo en la selección tanto tiempo como merecía, pero rindió siempre a muy buen nivel en su equipo. Y aparte de ser una líder, pues era un pulmón y en sus buenos tiempos una auténtica torbellino por banda derecha. ¿Tiene futuro en los banquillos? Sí, lo está demostrando. Es muy estudiosa del fútbol y tiene madera. Yo la quiero ver si le dan alternativa en un banquillo de primera, aunque ella evidentemente tirará para casa y querrá ser profeta en su tierra. De centrales voy a poner a Irene Paredes y a Mapi León. Es verdad que es la pareja actual de centrales, pero me parece la más completa. Son jugadoras valientes que manejan bien la espalda, que es muy peligroso porque tienen mucha velocidad jugando para atrás, van bien por alto, tienen disparos desde lejos. Creo que son muy completas, así que me quedaría con ellas. Muy bien. Por el carril izquierdo, Leire Landa. Es una futbolista a la que tengo mucho cariño y aunque ella nunca ha confiado del todo en sus prestaciones, creo que si hubiera tenido ese poquito más de confianza hubiera dado mucho más. Quizás la parte más floja de esa defensa, pero creo que en compensación sería una defensa con la que yo me iría a jugar a la guerra. O sea que, muy básica la defensa. A conquistar el mundo. Sí. En eso no tengo dudas. Centro del campo para Silvia Meseguer. Es una futbolista que tengo que admitir que la primera vez que la vi dije, ¿qué hace esta mujer jugando al fútbol? Porque me parecía un poco patosa, estéticamente poco futbolista, y me cayó en el minuto 2. O sea, me parece una jugadora que controla el balón con los pies y que esconde el balón de forma exquisita, que es un pulmón, que está en todos los sitios.
que es capaz de hacer 1000 kilómetros y no cansarse, y luego tiene una visión de juego y de lectura de partido espectacular. Un buen pulmón. Así que creo que sería mi timonel junto a Virginia Torrecilla. Creo que Vaya es dos. lo complementario a Silvia. En este caso no pongo a Patrick Jarro porque creo que todavía le queda por exprimir, pero Sí. podría ir ahí, pero apostaría por Totalmente. esa dupla Silvia Meseguer y Increíble, Virginia Torrecilla. A Tremenda. ver quién pasa por ahí. Por la izquierda voy a poner a Laura del Río. No es su sitio natural, pero en su época también era una torbellino y se podía mover en cualquier zona de la parcela ancha. Así que la pondré por ahí porque al final es una jugadora que te crea jugada, que tiene mucho peligro, que tiene mucha calidad y me parece una jugadora muy, muy destacable. Por la derecha, Vero. Creo que le pasa exactamente lo mismo. Podría jugar en cualquier parcela, incluso mejor de media punta, pero que podría rendir en cualquier equipo. No me gustaría por nada del mundo dejarla fuera, así que iría por la derecha. ¿A quién tenemos en punta? Como media punta voy a poner a Jenny Hermoso. Creo que ya donde juega bien es de falso 9, jugando de espaldas para el balón, pudiendo asistir, pudiendo marcar gol, estando cerca del área, que ha demostrado que tiene ese olfato, pero no es una 9 puro. Y como 9 puro pondría a Ausi Jiménez, es jugadora del Sevilla y del Levante, entre otras. Dudaría entre Ausi y Mar Prieto, pero creo que Ausi tenía ese don, que era una futbolista que tocaba 3 balones y te marcaba 4. Una killer. Sí, una auténtica killer, que vivió una época muy mala, porque mala, entre comillas, me refiero que el fútbol no estaba tan profesionalizado y casi que se tenía que construir los goles, ¿no? Entonces, al final, no tenía tantas grandes asistentes como tiene hoy, ¿no? Quizá en la época del Levante sí, pero en la época del Málaga y del Sevilla no tanto. Así que ya digo que me habré dejado fuera a 1000. Es difícil. A Natalia Pablos. ¿Para dirigir ese equipo, David? Pues... Vale, no hace falta que... María Pri. Bueno, mira, genial. Vale, Creo que la siendo un poco coherente con mi discurso del principio, creo que pondría a María Pri. Tendría más candidatas y algún candidato, pero me quedaría con María Pri a día de hoy. Yo me encanta, o sea, muy buen once. Creo que... Ya luego el banquillo... El banquillo podemos dejar a la Eso ya, sí. Igual tenemos que poner 7 u 8 banquetas seguidas, corridas, para que se llenen. Bueno, pues yo creo que teníamos más o menos hasta aquí preparado. No sé si tenéis algún apunte más que hacer, chicos. No, que ojalá reunir a todas ellas en su mejor momento y presentarlas a un mundial para levantar el primero. Ojalá, pues nada, muchas gracias por tu sabiduría y por tu colaboración, David. Nos ha gustado mucho charlar contigo y conocer un poquito más esa labor del periodista de marca y esperamos que, bueno, pues nada, te lleve donde te lleve ese destino, sigas haciéndolo tan bien como hasta ahora. Y esperaremos el libro. Para mí ha sido un placer y nada, que esperemos que de compañero a compañero la próxima charla la tengamos en el campo. Ojalá. Eso será muy buena señal. Ojalá, a ver lo si firmo ya mismo. Por las rozas. Nada, un saludo y a nuestra audiencia, pues volvemos pronto con alguna nueva cara por aquí en el episodio número 23 de esta primera temporada de Fútbol en un Clic. Hasta la próxima. Chao. Adiós.